Hola, ¿cómo están todos? Continuamos con el uso de Microsoft Word. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores. Comencemos. Ahora veremos el menú Disposición. Comenzaremos por los márgenes. Tenemos algunos predeterminados, normal, estrecho, moderado, ancho o reflejado. Y también nosotros podemos editarlo. Vamos a márgenes personalizados. Nos sale esta ventana. Aquí nosotros podemos poner el ancho de cada uno de los márgenes, superior, inferior, derecho o izquierdo. Además también podemos ver la orientación. Si bien podemos darle aquí en vertical o horizontal, al abrir esta ventana también podemos darle esa opción. También podemos ver el tamaño de la hoja. Nos salen estas opciones: A3, A4, A5, etc. Tenemos el menú de columnas, donde podemos seleccionar cuántas columnas queremos que tenga nuestro texto. Podemos haber seleccionado un texto y dividirlo. Tenemos el número en línea. Podemos hacer que aparezca un número a cada lado de la línea, de cada una de las líneas que escribamos. Puede ser continua o puede iniciarse en cada página o en cada sección. La parte de sangrías y espaciados ya lo hemos explicado previamente. En el menú Referencias, nosotros vamos a tener para iniciar la tabla de contenido, que nos va a servir para nosotros hacer una especie de índice de todos los títulos que hemos agregado en nuestro texto. Si nosotros no le damos el formato de título, como hemos visto en los videos anteriores, esta tabla de contenido no se formará. Además, nosotros podemos agregar texto o actualizar la tabla. Si nosotros agregamos más contenido, más títulos, debemos actualizar la tabla. Podemos darle clic derecho sobre la misma tabla y actualizar, o ir al menú Referencias y actualizar tabla. Para actualizar, si no hemos agregado más títulos, solo le damos a actualizar números, pero si hemos agregado más títulos, le damos en actualizar toda la tabla, que es lo recomendado. Podemos añadir notas al pie de página. En línea con el texto, nosotros vamos a colocar, se va a agregar un número de referencia para añadirse una nota al pie de página. También está las opciones de Mendeley. Si nosotros tenemos instalada en nuestra computadora el gestor de referencias Mendeley, nos va a aparecer este cuadro. Aquí nosotros podemos utilizar herramientas externas. También está el Mendeley Site, donde vamos a poder utilizar este gestor de referencias. Además de este tipo de referencias, en el menú también nos puede aparecer Zotero como una pestaña más para utilizar el gestor de referencias Zotero si es que lo tienes instalado. Continuamos con el menú Referencias. Aquí tenemos el buscador o menú de investigador, donde puedes buscar diferentes cosas o consultas que tengas, y en la parte de investigación se va a centrar en artículos o información académica. Insertar citas es una forma del propio Word para agregar algún tipo de referencias. No lo recomendamos. Es preferible que utilices un gestor de referencias, ya que esto no es tan útil para escribir algún artículo. Te recomendamos utilizar el gestor de referencias como Zotero, Mendeley, EndNote. Los de acceso libre, Zotero y Mendeley. Recuerden que Evisalud tiene un curso sobre Zotero, uso del gestor de referencias Zotero. Tenemos insertar título para nosotros agregar en una ilustración, en una imagen, en una foto, en una figura podemos agregar el nombre de la imagen, además de que se puede crear un índice de las mismas. Tenemos el menú revisar, donde vamos a poder corregir algunas cosas de nuestro texto. Tenemos el menú editor en las últimas versiones de Word, donde nos va a dar una especie de corrección de todo nuestro texto, dando una puntuación de editor. Nos indica qué correcciones se podrían hacer, ortográficas, gramaticales. Tenemos el botón de ortografía y gramática, donde nos indica qué palabras están mal escritas. Sinónimos, si es que deseas cambiar alguna palabra para evitar cacofonía o para evitar redundancia, puedes utilizar este menú. Puedes utilizar el menú de contar palabras. Puedes utilizar la opción de leer en voz alta. Está disponible en las nuevas versiones de Word. Tienes el botón de comprobar accesibilidad, donde quizás la parte más útil es la parte de concentración, donde oculta todo el resto de tu ventana para que solo te dediques a escribir. Además, hay otro tipo de funciones en accesibilidad que podrías explorar.
Algo muy útil es el panel de navegación, donde te va a dar una especie de índice para que puedas ir hacia una u otra parte del texto, según los títulos que hayas agregado. Tenemos la parte de traducir, puedes seleccionar una sección del texto o puedes traducir el documento completo. Además puedes seleccionar también el idioma, establecer idioma de corrección y estableces español de Perú, español de España, inglés de Estados Unidos, inglés de Reino Unido. Tú eliges el idioma que quieras configurar. Podemos agregar comentarios, ya lo habíamos comentado en un video previo. Si estás haciendo alguna revisión de algún otro autor o tú mismo puedes agregarte ideas para corregir luego. El control de cambios, que sirve para hacer modificatorias y se vean estos cambios, tanto lo que agregas como lo que estás borrando. Además te aparece una línea al costado en gris o en rojo de acuerdo a si estás viendo o no estas modificaciones marcadas. Si está en rojo puedes ponerle clic para que luego se observen nuevamente las modificaciones. Puedes ir de una a otra de las revisiones e ir aceptando o no estos cambios agregados. Además puedes comparar dos documentos a la vez, lo que va a hacer que se abran de manera paralela y suban y bajen el scroll al mismo tiempo. Tienes la opción de restringir edición, donde puedes evitar que se hagan modificaciones al documento. Tenemos el menú vista, donde tenemos diferentes formas de observar nuestro texto. Tenemos el modo lectura, el modo impresión, el modo diseño web. Además podemos nosotros dividir la pantalla en la opción de ventana. Si nosotros le damos en dividir, vamos a poder cortar nuestra pantalla y tener dos vistas del mismo documento en diferentes páginas o en diferentes secciones. También podemos organizarlas en paralelo. Van a aparecer los diferentes Words que tú tengas abiertos y se van a abrir uno al lado del otro. Tenemos las opciones de movimiento de página. Si nosotros le damos clic aquí, ambos documentos en paralelo se van a mover en el mismo sentido al utilizar el scroll. Otras abreviaturas útiles es buscar, que es control B, y da la opción de navegar dentro del texto del documento. Puedes buscar cualquier palabra o anotación que tengas dentro del texto. Puedes reemplazar, que es control L. Puedes buscar alguna palabra que hayas escrito mal muchas veces y la reemplazas con la palabra correcta. Puedes reemplazar una por una o puedes reemplazar todos a la vez. Puedes cambiar la fuente del texto con control M. Te aparece esta ventana para hacer el cambio de todas las opciones. Tienes algunas opciones más que las que aparecen en el menú inicial. Puedes eliminar una palabra a la derecha o a la izquierda presionando borrar, que es retroceso, o suprimir, que normalmente borran un solo espacio. Sin embargo, si presionamos junto con la tecla control, se va a borrar palabras completas. También, utilizando las flechas y la letra control, podemos, si presionamos hacia los costados, correr de palabra en palabra, o si presionamos las flechas de arriba y abajo, correr entre diferentes párrafos. Algunos otros errores comunes que debes tener en cuenta es revisar si tienes dobles espacios. Puedes ir a la opción de buscar o de reemplazar y buscas dos espacios y reemplazas por un espacio. También puedes tener diversos tamaños o tipos de letra en el texto, quizás porque has estado pegando de diferentes fuentes. Entonces la solución sería seleccionar todo el texto y corregir a un solo estilo. Si se mueve la hoja siguiente al escribir es porque hay muchos saltos de párrafo, muchos enters, y la opción sería sustituir eso por un salto de página. Ahora, si tu tabla es más ancha que la página, puedes utilizar el salto de sección y establecer una nueva sección en horizontal. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.